Está con nosotros Renzo Torres, él es abogado laboralista y un proyecto. Bienvenido, Renzo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a ti, Nicolás, y a todos los que nos sintonizan. Encantado de poder responder todas las dudas. Hay un proyecto de ley que pretende establecer que para poder trabajar en las entidades públicas tú tienes que estar colegiado si eres profesional. Es decir, ya no solamente tener licenciaturas, bachilleratos o maestrías, ¿no es cierto? Sino que además tienes que estar colegiado. ¿Qué implicancias puede tener esto? Correcto. Y para agregarte, no solamente es para las entidades públicas, es para las entidades privadas también y para el ejercicio independiente de la profesión. O sea, mejor dicho, lo que está disponiendo este proyecto, que todavía está en proceso de comisión, es que cualquier persona egresada de una carrera profesional tiene que estar colegiada para ejercer esa profesión, ya sea entidad pública, entidad privada o de forma independiente. Entonces, esto implica algo de inmediato, de primera mano, muy importante, y es que el grueso de gente de universidades privadas y públicas en el país que solamente están en bachiller o que solamente están tituladas, van a tener que proceder a colegiarse. Y el que está en bachiller va a tener que proceder a titularse. O sea que, de primera mano, esta norma lo que va a generar es un gasto enorme para muchos profesionales que incluso puede que ya estén trabajando. Pongamos el ejemplo de un gerente general o un subgerente, un jefe de área, que se haya quedado en bachiller, como no le exigieron titulación, tiene 2 maestrías, tiene un doctorado. Ese sujeto va a tener que hacer ¿qué cosa? Ir a titularse, pagarle a la universidad y luego pagar al colegio profesional. O sea, de primera mano la norma ya está generando un impacto económico en la sociedad, que por cierto estamos en un momento de recesión grave. Y segundo, está dándole un gran bolso de ingreso a las universidades que probablemente van a tener que costearse como curso de titulación, tesis poco probable, lo más probable es que sea a través de pagos o a través incluso de modalidades que sean fraudulentas para lograr titulación y luego el colegiatura. Entonces, de por sí ya la norma establece un requisito que es bastante grave. Y eso, si es que luego nos preguntamos lo siguiente. En una sociedad tan informal como el país, donde más del 70% de la economía es informal, ¿tiene lógica poner un costo más alto, que es el colegiarte, para todas las profesiones? No vamos a discutir que profesiones como la abogacía que yo ejerzo o la medicina, claro, pero ya de por sí ahora están reguladas en ese aspecto. Un abogado que no tiene la colegiatura no puede defender en un proceso judicial. Un médico no puede ser parte de la profesión si es que no está colegiado y aprueba el examen. Ya está una regulación para las carreras que lo necesitan. ¿Por qué tenemos que ampliar? Y mira este dato, Nicolás. Tenemos 30 colegios profesionales en el país. ¿Sabes cuántas carreras ofrecen las universidades a nivel del Perú? Más de 1000 carreras. Entonces, o sea que habría que crear colegios profesionales. Y pregunto yo, para un licenciado en turismo, para un licenciado en administración, ¿realmente le es imprescindible tener la colegiatura? Uno de estos que llaman marquetero, ¿no? O para un marquetero, por ejemplo. No cabe duda, como te digo, algunas profesiones sí, pero ya está regulado. Y lo más grave, Nicolás, si me permites leerte lo que hizo este proyecto, que me parece que esto es un impacto grave. Discúlpame, perdón, sí. se me pasó la hora. Es que como dicen, tienes buen floro, entonces me distrae. Pero tengo que ir a la pausa. Son 9:27 de la mañana, vamos a la pausa, regresamos inmediatamente. Perfecto. Estamos en Exitosa, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos con el abogado Renzo Torres, especialista en temas laborales, hablando de un proyecto de ley que ha presentado el congresista Flores Ancachi, en el que establece la obligatoriedad de que tú tengas una colegiatura como condición para ser contratado en una empresa, ya sea pública o privada. Y lo que nos está explicando Renzo es que esto es, para empezar, algo absolutamente fuera de la realidad de lo que es el mundo laboral y la oferta de las profesiones. Tú dices, hay 30 colegios profesionales, ¿no es cierto? Sí. Pero en el Perú las universidades e institutos ofertan cerca más de 1000 carreras. Más de 1000 carreras. Entonces,
lo que decíamos, se van a tener que crear colegios profesionales y lo que preguntábamos, ¿no? A un licenciado en marketing, en turismo, en administración, ¿realmente le es indispensable la colegiatura? Definitivamente no lo es. Lo que vas a hacer es truncar el derecho al trabajo, que todas las personas que están ahorita con bachiller o con título sin colegiatura tienen. Y lo segundo es que va a generar un grueso de personas que van a tener que invertir en sus universidades para titularse y luego colegiarse. Entonces va a haber un grueso de dinero que se va a mover hacia las universidades. Y lo que conversamos hace un momento, lo preocupante de esto es que la norma no establece cuál es el mecanismo de control. Es decir, si yo como empresa contrato a una persona que no está colegiada, ¿cuál es la sanción que me van a imponer? ¿Quién me va a imponer la sanción? ¿Lo va a hacer Sunafil? No, pero antes de eso, ¿quién va a controlar? ¿Quién va a fiscalizar? Vas a tener que crear una policía laboral más allá del Sunafil, ¿no? Y lo que hablamos un momento y te preguntaba yo, si es que no hay un mecanismo de control previsto en la norma, ni siquiera en la exposición de motivos, y probablemente no lo haya tampoco en el reglamento, entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la norma? El efecto inmediato es inyectar un grueso de dinero a las universidades que van a tener que ofertar cursos de titulación a lo loco para que todo el mundo se pueda titular, ¿no? Entonces, ese es el efecto inmediato, el dinero que van a recibir las universidades y luego los colegios profesionales. Porque ahora, colegiarse tampoco es barato. Hay colegios que te cobran de 1.000 a 2.000 soles para poder colegiarte. Y no asegura realmente una calidad de mejor servicio o mejor profesión. Porque hasta donde tenemos conocimiento, el colegio que te pide examen es para poder ejercer ese colegio médico. Pero el colegio de abogados no te dan un examen para que tú puedas ejercer la profesión. Los demás colegios tampoco, no todos, imponen examen para que tú te colegies. Entonces, no significa que si tú estás colegiado tengas un mejor nivel de preparación que el que no lo está. O sea, tú decías que ibas a leer cuando te interrumpí para ir a la pausa. Sí, Renzo, decías que... ¿Me permites? Sí. Dice, se está modificando la ley orgánica de municipalidades, eso es lo que se está proponiendo en el sentido siguiente. Dice, establecer como requisito indispensable para el funcionamiento de establecimientos o la atención al usuario o cliente la presentación de la constancia de habilitación profesional actualizada con una vigencia mínima de 2 meses para el trámite de apertura de local en la jurisdicción competente. Y esta norma es muy ambigua porque tú lo lees y dices, entonces, si yo solicito mi licencia de funcionamiento, yo tengo que ser profesional colegiado. Ok, espérate, estamos hablando de que si yo abro una oficina de abogados o si abro una oficina de agencia de turismo o si abro una agencia publicitaria o si también quiero abrir un menú o un mini market. Entendamos que solamente esas son las profesiones. No solamente estás truncando tu libertad de trabajo, sino una libertad de empresa. Porque si yo soy bachiller, licenciado en turismo, o bachiller en turismo, perdón, pero tengo una visión porque mis padres han sido empresarios y quiero poner mi agencia de turismo y voy a contratar a quienes sí tienen más experiencia, no lo voy a poder hacer porque voy a tener que estar titulado colegiado. Ahora, el tema es que esto tiene que ser desechado, ¿no? Porque además, sinceramente, más allá de las inconsistencias de este proyecto, son otros problemas los que estamos enfrentando, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, por ejemplo, cuando hablas en el caso del sector público, de la necesidad de garantizar calificación, lo que pasa en el sector público no es si estás colegiado o no, sino si hay meritocracia o si hay dedocracia. Y lo que hay en el aparato del Estado, porque hay esa franja, el 5% de empleados de confianza, que son los que toman decisiones, los que contratan, los que compran, los que licitan, ¿no es cierto? Los que toman las decisiones sobre el manejo de los recursos y son los que pone la gente que circunstancialmente está en el gobierno local, regional o nacional, y que donde se ponen a los amigos, a la gente que está ahí para hacer negocios, para quien ganó las elecciones, para pagar favores, para poner a las novias, para cualquier cosa, o a los novios, según el caso, ¿no? Pero que en general el requisito que no cumplen es el de la calificación. Exacto. Para lo cual lo que debería, o sea, Flores Ancachi debería preocuparse más bien en cómo se hace más profesional la gestión pública, ¿no? Para empezar. La gestión pública y en general el ejercicio de cualquier profesión. O sea, la pregunta y la exposición de motivos de esta norma es, no, estamos haciendo esto para mejorar la calidad de las profesiones y el servicio que ofrecen. Entonces la pregunta que es válida que tú introduces es, ¿realmente esto soluciona el problema de la calidad de las profesiones? Definitivamente no, porque el problema grave en realidad en el sector público, como tú mencionas, es el tema de la dedocracia. Y en el tema más grave incluso, en el caso de la profesión, por ejemplo, que yo ejerzo, que
hay muchos abogados que lamentablemente colegas que tienen problemas y que se van al tribunal de ética después. El problema es un problema ético. Entonces, el colegio en realidad tendría que fortalecerse, los colegios tendrían que fortalecerse a nivel ético, pero no a nivel de obligar a que todos los colegios y todas las carreras, además, sean las que se colegien. Porque ahora, otro punto importante es, no todas las carreras tienen conexión con el aparato público, ni con un servicio o función pública. Por ejemplo, como decía, un licenciado en marketing no siempre está introducido dentro del servicio público. A diferencia, por ejemplo, del médico, de la enfermera, a diferencia del profesor, a diferencia del abogado. Entonces, ¿por qué tenemos que incluir a todos? Y mira, lo importante que es también conocer la Constitución, Nicolás. La Constitución dice que los colegios profesionales son de derecho público y que la ley establece los casos en los cuales es obligatorio la colegiatura. Los casos. La Constitución no dice la ley establece las carreras. Dice los casos. ¿Por qué la Constitución dice los casos? Porque la Constitución está premiando el ejercicio libre de la profesión y está estableciendo aquellas circunstancias en las que tú como profesional sí tienes que estar colegiado. Estás obligado a ser colegiado. Porque yo puedo ser abogado, pero puedo de repente dar asesoría y no estoy colegiado y me dedico a hacer asesoría empresarial. Y está bien. No estoy afectando a nadie, tengo mis conocimientos, tengo mis maestrías, tengo mis doctorados. Puedes ser un consultor legal y no requieres de la colegiatura porque en realidad no vas a litigar ni nada. Vas a dar pero simplemente... ¿cuándo sí te requiere la colegiatura? Cuando tú vas a litigar en el Poder Judicial o vas a estar en una entidad pública. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a firmar determinados documentos que van a tener trámite público y de los cuales yo tengo que responder si han sido falsos, si he argumentado algo en mala fe, en temeridad, ahí. Esos son los casos. No asegura absolutamente nada que tiene que ver con calidad. Una última pregunta. Me está hablando por el interno mi productor y me dice que qué va a pasar con los periodistas. O sea, para ejercer la carrera. Yo no estoy colegiado. Es más, ¿no? eso es lo que te preguntaba. Ha mejorado mucho, por lo que entiendo, el colegio de periodistas, pero digamos, en general hubo un momento en que estaba lleno de relacionistas públicos, más bien, ¿no? De gente que trabajaba para el Estado, para los gobiernos regionales, pero... Es decir, entiendo que no somos pocos los periodistas que ejercemos la profesión y por alguna razón permanecemos, ¿no es cierto? Algo de bueno estaremos haciendo para seguir en esto después de tanto tiempo, pero no estamos colegiados, ¿no? Y yo no sé cuántos de los que trabajan acá, por ejemplo, en Exitosa, que es un proyecto que como su nombre lo indica, lo es, o sea, es un proyecto exitoso de periodismo. Ahí está, Jesús Verde también está diciendo que... No está colegiado. Pero no podríamos ejercer. Exacto, no podrías ejercer. O sea, se aprueba la ley de Flores Acache y yo tengo que renunciar. O tendrías que colegiarte de inmediato. Y la pregunta que te decía es, ¿y quién viene Exitosa? Le toca la puerta y le dice, tienes 10 profesionales que no están colegiados. Sácalos. Eso no está acá en la norma. ¿Quién lo va a hacer? Lo van a poder hacer y tu derecho a trabajar, el derecho de la empresa a seguir, y no solamente en los periodistas, hay muchos ingenieros que ejercen como gerentes y jefes y no están colegiados. Entonces no es un tema mínimo, no es que se esté mejorando la calidad porque no es sinónimo de calidad estar colegiado. Es en realidad un costo de transacción alto a la libertad de empresa, al derecho al trabajo, para todo nivel definitivamente. Renzo, muchas gracias por estar con nosotros y habría que estar en contacto, ¿no? Porque creo que explicas yo creo para todo público, ¿no? Los temas que pueden ser complejos. Ha estado con nosotros Renzo Torres, abogado laboralista del estudio Juralex. Muchas gracias. Estudio, ¿no? Muchas gracias por estar acá.